En el video de hoy, quiero que imaginen algo conmigo. Imaginen a una mujer sola en su sala. Las paredes aún resuenan con el eco de la risa de su difunto esposo. El aroma de su café favorito aún flota en el aire. Las fotografías en la pared aún le devuelven la sonrisa como si nada hubiera cambiado. Pero todo ha cambiado porque su esposo se fue. La muerte llegó sin previo aviso, dejando atrás silencio, vacío y preguntas que nadie estaba preparado para responder. Y justo cuando ella pensó que no podría soportar ni una pizca más de dolor, su hijo, su propio hijo, la miró con ojos llenos de inocencia y le hizo una pregunta que la conmovió profundamente, una pregunta que nunca pensó que oiría. Esta no es una historia más. Esta es una historia real sobre el amor, la pérdida, la traición y las impactantes verdades que a veces se esconden bajo la superficie de un matrimonio. El título por sí solo lo dice todo. Tras la muerte de mi esposo, mi hijo me preguntó algo impactante. Una verdadera historia de infidelidad. Pero créanme, la realidad es mucho más conmovedora que cualquier titular. Porque cuando la verdad llama a la puerta, rara vez lo hace con suavidad. Durante años, esta mujer creyó vivir la vida perfecta. Tenía un esposo que la mantenía, una familia que parecía completa y un hijo que era el centro de su vida. Reían en la mesa, compartían las fiestas y construían un futuro juntos. Vida familiar antes de la tragedia. Pero tras la muerte de su esposo, la máscara de la perfección comenzó a resquebrajarse. Y no fueron rumores ni cartas ocultas las que revelaron los secretos. Fue la pregunta de su hijo, tan cruda e inesperada, la que le abrió las puertas a una verdad que nunca se atrevió a imaginar. Ahora, antes de profundizar, quiero que se detengan y se pregunten, ¿cuánto conocemos realmente a las personas más cercanas? ¿Cuántos secretos pueden permanecer enterrados en un matrimonio, en una familia, hasta que algo o alguien los saca a la luz? Esta historia trata sobre una mujer que creía saberlo todo sobre su esposo, solo para darse cuenta de que, incluso muerto, él aún tenía el poder de sorprenderla o traicionarla. La pregunta de su hijo no solo fue impactante, le cambió la vida. Cargaba con el peso de un pasado oculto, de decisiones tomadas en silencio y de verdades demasiado dolorosas para afrontar. Las palabras que pronunció fueron como una cuchilla que atravesó la frágil pieza que ella intentaba construir tras la muerte de su esposo. En ese momento, ella no era solo una viuda que lamentaba su pérdida, era una madre al borde del abismo, obligada a decidir si proteger a su hijo de la verdad o admitir que su familia se construía sobre algo más que amor. Se construía sobre secretos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intensa, porque la pregunta de su hijo no solo la sacudió, la empujó a un viaje que nunca quiso emprender, un viaje que destaparía la infidelidad, el desamor y la clase de traición que deja cicatrices invisibles. Pero, ¿qué preguntó exactamente su hijo? ¿Y por qué esas palabras la hirieron más profundamente que el dolor en el que ya se estaba ahogando? Quédate conmigo porque la respuesta cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y la verdad. Esa noche, se sentó en el borde del sofá, mirando fijamente el espacio vacío donde una vez se sentó su esposo. Solo habían pasado unas semanas desde el funeral, pero cada rincón de la casa aún conservaba su presencia. Su chaqueta aún colgaba del respaldo de la silla, su libro favorito estaba a medio leer en la mesita de noche y su voz aún resonaba en sus recuerdos. El silencio que siguió a su muerte fue denso, pero nada comparado con el peso de las palabras de su hijo. Esa simple pregunta había destrozado la frágil pieza a la que intentaba aferrarse con tanta desesperación. Su hijo solo tenía 12 años, aún inocente en muchos sentidos. Sin embargo, la mirada en sus ojos cuando la formuló le indicó que había visto u oído algo que no podía olvidar.
Los niños, después de todo, notan más de lo que creemos. Ven las miradas intercambiadas, las discusiones nocturnas susurradas tras puertas cerradas, los silencios repentinos que los adultos dan por sentado que pasan, la impactante pregunta desapercibida. Tal vez había visto algo hace mucho tiempo. Tal vez había oído algo que ahora solo tenía sentido en la ausencia de su padre. Fuera lo que fuese, la pregunta no era solo curiosidad. Cargaba con el peso de la verdad, una verdad que no estaba preparada para afrontar. Recordó la sonrisa de su marido, la forma en que la tomó de la mano durante los primeros años de su matrimonio, cómo le hacía promesas de eternidad. Para el mundo exterior, la suya era una historia de amor perfecta. Sus amigos solían decir que eran la pareja que todos admiraban, la familia que parecía inquebrantable, pero en el fondo ahora podía admitir que había habido grietas, discusiones ignoradas, trasnochadas en el trabajo que se explicaban demasiado rápido, repentinos arrebatos de ira que desaparecían igual de rápido. Los había ignorado entonces, eligiendo el amor sobre la sospecha, la fe sobre la duda. Y ahora, tras su muerte, la pregunta de su hijo era como la llave que podía abrir cada momento que ella había rechazado. La aterrorizaba porque si la verdad era lo que temía, entonces su matrimonio podría no haber sido lo que ella creía. ¿Era su esposo realmente fiel? ¿O se había llevado secretos a la tumba? Secretos que su hijo había descubierto sin querer. La noche se alargó mientras intentaba alejar el pensamiento, pero la pregunta seguía resonando en su mente. Cuanto más intentaba silenciarla, más fuerte se volvía. Su hijo nunca antes había hablado así, nunca la había mirado con tanta seriedad. Y lo más aterrador era la posibilidad de que no solo estuviera preguntando. Ya lo sabía. ¿Qué había descubierto? ¿Dónde lo había oído? Y lo más importante, ¿cuánto desierto había? Quería protegerlo del dolor. Pero en el fondo, sabía que la respuesta podría herirlos a ambos más que el dolor que ya cargaban. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba saber. Necesitaba escuchar la pregunta de nuevo, palabra por palabra, y entender por qué su hijo la había hecho. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que su respuesta empezaría a desentrañar todo lo que creía sabía sobre su marido y sobre ella misma. Esperó hasta la noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio. Su hijo estaba sentado a la mesa de la cocina, con sus pequeñas manos jugueteando con el borde de su camisa, mirando a los ojos sin mirarla. Podía ver que él quería decir algo, pero se contenía. Le pidió con dulzura que repitiera lo que había dicho la noche anterior, esperando captar cada palabra, cada detalle que pudiera explicar el miedo que crecía en su interior. Él dudó, luego lo susurró de nuevo, casi demasiado bajo para oírlo. Las palabras eran sencillas, pero el significado tras ellas la sacudió por completo. Le preguntó si su padre alguna vez había amado a otra mujer. La pregunta la hirió más profundamente de lo que esperaba. Al principio quiso ignorarla, reírse de ella como si fuera la confusión de un niño. Pero la mirada en sus ojos le dijo que no era broma. Había visto algo, oído algo, y lo había recordado todo este tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que su hijo no solo preguntaba por curiosidad. Él preguntaba por la verdad. Mientras las palabras se asentaban entre ellos, su mente daba vueltas. Recordaba las noches en que su marido llegaba tarde a casa, las excusas del trabajo, el ligero olor a perfume que no era suyo. Había enterrado esas sospechas, convenciéndose de que no eran nada. Pero ahora, al oír la pregunta de su hijo descubriendo la carta, esas dudas volvían a la superficie. Quería protegerlo para decir que su padre era un buen hombre, fiel y devoto. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si el hombre que ambos amaban se había llevado secretos a la tumba? El conflicto la desgarraba el corazón. ¿Debería descubrir la verdad, por muy dolorosa que fuera, o proteger el recuerdo de su marido por la paz de su hijo? Esa noche no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hijo. Su pregunta se repetía como un disco rayado. La casa, antes llena, ahora parecía el hogar de un extraño. Cada fotografía en la pared, cada recuerdo guardado en cajones y armarios, parecía susurrar que había más en la vida de su marido de lo que ella jamás había sabido. Se encontró caminando de habitación en habitación, buscando sin saber qué. ¿Alguna pista? ¿Alguna pieza del rompecabezas que explicara por qué su hijo le había preguntado lo que hacía? Su corazón latía con fuerza al abrir su antiguo estudio, un lugar que había evitado desde el funeral. Su escritorio aún conservaba el ligero aroma a su colonia, los papeles apilados ordenadamente, como si fuera a regresar en cualquier momento. Rebuscó entre archivos, cartas y recibos antiguos, con las manos temblorosas. Nada inusual al principio parecía, pero se quedó paralizada en el estudio, con la confesión de su hijo resonando en sus oídos, la idea de su marido susurrándole a alguien a altas horas de la noche. Quería creer que se trataba de negocios, algo inocente. Pero el tono que su hijo describió, gentil, casi cariñoso, no encajaba con el hombre que conocía en el trabajo. Era algo más privado, más peligroso para la vida que habían construido. Justo cuando estaba a punto de cerrar el cajón que había estado buscando, su mano rozó un pequeño sobre encajado en el fondo. Parecía viejo, amarillento en los bordes, como si hubiera estado escondido durante años. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo sacó con cuidado, con manos temblorosas, y desdobló el papel que contenía. No era una factura, no eran notas de trabajo, era una carta, y no estaba dirigida a ella. Las palabras eran cortas, escritas con la caligrafía familiar de su esposo, pero tenían un peso para el que no estaba preparada. Frases como, «Ojalá las cosas fueran diferentes, y no puedo dejarlas todavía», saltaban a la vista. No se mencionaba ningún nombre, ningún detalle que le diera respuestas claras, pero el tono era inequívoco. Le había escrito esto a alguien a quien apreciaba profundamente, alguien que no era ella. Sintió un nudo en el estómago al pensar en su hijo. ¿Era esta la verdad que él había presentido desde siempre? ¿Era esta la razón de su inquietante pregunta? Dobló la carta rápidamente, casi temerosa de que si su hijo la veía, la frágil imagen que aún conservaba de su padre se desmoronara por completo. Pero el giro inesperado llegó cuando revisó el reverso del sobre. Allí, escrito tenuemente a lápiz, había un nombre que no reconocía. No era el nombre de una mujer. Era el de un niño. Su mente daba vueltas. ¿Sería posible que su esposo tuviera otra familia, otra vida de la que no sabía nada? La posibilidad la aterrorizaba más que la idea de una aventura. Si había otro hijo, otra vida conectada con los secretos de su esposo, entonces todo lo que creía saber sobre él era solo la mitad de la historia. De repente, lo que estaba en juego era mucho más importante. Porque descubrir la verdad ya no se trataba solo de traición. Se trataba de descubrir si su hijo tenía un hermano allí, alguien vinculado al mismo hombre que ambos amaron y perdieron. Las paredes parecían. El giro y el pasado oculto revelados la envolvieron mientras aferraba la carta. Cada segundo de silencio en esa casa era ahora como un grito. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera, pero con cada respuesta que buscaba temía que las preguntas solo se volvieran más oscuras. Le temblaban las manos mientras sostenía la carta. El nombre en el reverso le quemaba la mente como fuego. Quería creer que era un error, que tal vez pertenecía a otra persona por completo. Pero en el fondo, sabía que su marido lo había ocultado por alguna razón. El silencio en la casa era más denso que nunca, y los ojos de su hijo la seguían como si supiera que había descubierto algo que cambiaría sus vidas.
Esa noche, después de horas de caminar de un lado a otro, por fin sentó a su hijo. Ella reflexionó profundamente y le contó que había encontrado algo, una carta que sugería que su padre podría haber estado guardando secretos. Su pequeño rostro se tensó, pero no había sorpresa en su expresión. En cambio, había una silenciosa aceptación, como si hubiera esperado que ella dijera esas palabras. Y entonces, con una voz que le rompió el corazón, admitió que ya conocía el nombre. Le dijo que había escuchado a su padre, no solo una vez, sino muchas veces, susurrar sobre un niño que lo necesitaba, un niño que no era su hijo. La verdad se deshizo como hilos de una tela a la que se había aferrado toda su vida. Su esposo, el hombre en quien confiaba, tenía otro hijo escondido. La traición era más profunda de lo que imaginaba, no solo para ella, sino para su hijo, quien había llevado esta carga en silencio, temeroso de herirla con la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la magnitud del engaño, pero antes de que la ira la dominara, su hijo le hizo una última y desgarradora pregunta. «Mamá, ¿tengo un hermano?» Esa pregunta atravesó el dolor, más afilada que cualquier espada. No podía negarlo más. La evidencia era demasiado contundente. En ese momento, pensó que había llegado al fondo de la verdad. Pero el giro final llegó cuando volvió a mirar el sobre. Debajo del nombre escrito a lápiz había una fecha, tenue, pero clara. Era de años antes del nacimiento de su hijo. Se le encogió el corazón. No se trataba solo de otro niño viviendo en otro lugar. Se trataba de la posibilidad de que la vida de su marido con ella se hubiera basado en una decisión que él tomó mucho antes de formar una familia. La comprensión la golpeó como un rayo. Su matrimonio, su hogar, su familia. Todo había sido un secreto que comenzó mucho antes de conocerlo. Y ahora, sin su esposo, las respuestas yacían ocultas en el pasado, esperando a que ella descubriera si la impactante pregunta de su hijo había revelado no solo una infidelidad, sino toda una vida que nunca le había pertenecido. Se sentó en silencio, con la carta en el regazo, la fecha borrosa dando vueltas en sus pensamientos una y otra vez. Durante mucho tiempo había creído que su matrimonio comenzó con la verdad, que su historia de amor era pura. Pero ahora sabía que había comenzado con un secreto que su esposo nunca tuvo el valor de compartir. La conmoción fue devastadora. Pero al mirar a su hijo, se dio cuenta de que la verdad importaba menos que la decisión que tomara en ese momento. La pregunta de su hijo, ¿tengo un hermano?, seguía en el aire. Lo abrazó con más fuerza que nunca. Admitió que sí, que era posible, pero que aún no conocían toda la historia. Le contó que su padre había cometido errores, que las personas a menudo guardan capítulos ocultos en sus vidas, pero nada de eso cambió lo mucho que lo amaban. Era la única respuesta que podía honrar la verdad y proteger su corazón. En las semanas siguientes, buscó más papeles viejos, números de teléfono olvidados, fragmentos de conversaciones que su esposo había dejado. Cada pista pintaba la imagen de un hombre dividido entre dos vidas, intentando hacer lo correcto para todos, pero nunca siendo completamente honesto con nadie. Nunca encontró al otro niño, ni un nombre más allá del escrito a lápiz en el sobre. Pero tal vez eso fue suficiente. A veces las respuestas no llegan con total claridad. A veces el pasado permanece oculto y nos vemos obligados a vivir con lo que sabemos. Su hijo se volvió más callado, pero también más fuerte. El peso que había llevado solo finalmente fue compartido, y juntos aprendieron que la familia no se define por los secretos que quedan atrás. Se define por el amor que permanece. Reconstruyeron su vida lentamente, no perfecta, pero real. Meses después, ante la tumba de su esposo, ella susurró su perdón. No porque él lo mereciera,
sino porque ella y su hijo necesitaban liberarse de las sombras que él dejó atrás. La traición la había herido profundamente, pero también le había enseñado algo invaluable. El amor debe ser honesto, y el silencio puede herir más que las verdades más duras. Mientras se alejaban de la mano, ella supo que el pasado siempre perduraría, pero el futuro les pertenecía. Y en eso había fuerza, sanación y la oportunidad de empezar de nuevo.